Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja California, el programa que las acciones de maquiladoras de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos como invitado especial al presidente de Coparmex Mexicali. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Guillermo Galván Zarinaña. Él es presidente de Coparmex Mexicali. Bienvenido. Hola, Memo. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues fíjate que siempre un líder inquieto de la iniciativa privada, un líder pensante, como decimos la gente, con visión, Memo, que pues estás en una empresa de éxito, familiar, que la has llevado a muy buenos niveles. Y en Coparmex pues te has distinguido porque tomas los temas, los tomas muy en serio, empujas con ellos y tratas de que, bueno, den resultados. Yo voy a empezar por lo global y voy a empezar por Estados Unidos, que tenemos una relación muy fuerte con ellos. Comercialmente, pues hay quien te maneja el 80, el 82, 85% de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Y ahorita ellos vienen o van a una elección ahora en noviembre, con Obama religiéndose, entre el capitalismo y el sindicalismo, podríamos hablar allá, los demócratas y los republicanos, ¿verdad? Que están con Romney, que quiere el capitalismo y que quiere, sin embargo, las tendencias te dicen, no, es que se va a quedar Obama. ¿Qué piensas? ¿Cómo sientes ahí de nosotros los mexicanos, ahí cómo nos iría con ambos lados, desde la perspectiva patronal que ocupas ahí? Sabes que la tendencia según entiendo, la tendencia cuando existe un presidente demócrata, cuando existe un presidente republicano, es que en términos macroeconómicos nos va mejor con los republicanos que con los demócratas. Así es, porque son capitalistas. Así es. Y bueno, viéndolo pues de lo más frío posible, lo que vaya a pasar en Estados Unidos depende mucho de la economía en Estados Unidos. Los americanos son muy fríos en ese sentido. También su sistema electoral es entre muy complicado y muy sencillo no de manipular, sino de no representar realmente a los votantes en sí. Ya ves que allá son votos por delegaciones, por estados. Entonces puedes ganar por votos unilaterales o unipersonales, pero perder por estados. Así es. Entonces, hay quien ha tenido mayoría de votos y pierde la presidencia. Así es. Es un sistema muy interesante, ¿no? Y por supuesto que sea quien sea el que gane, hay veces que nosotros cuando vemos la información de veras pensamos que va a ganar los republicanos por la economía que no está tan bien en Estados Unidos y claro, viene de una resaca de varios años para acá y ciertamente producto de un gobierno republicano. Sin embargo, cada día más el mundo está globalizado. Yo estudié comercio internacional, me recibí en el 94, 95, en una época completamente diferente, cuando México se empezaba a abrir, cuando se firmó el tratado, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. En aquella época lo firmó Salinas con Clinton y en aquella época pensábamos que precisamente se iba a hacer un bloque comercial entre Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica contra Europa y contra Asia. Eran unas épocas en las cuales se pensaba de esa manera. Ahora vemos un mundo completamente globalizado y donde no podemos depender, aunque dependemos actualmente de Estados Unidos, no es lo más adecuado. Al final de cuentas debemos de diversificar nuestras exportaciones para no depender solamente de Estados Unidos. Y cada día más esta codependencia global, como nos puede beneficiar, nos ha beneficiado también. Cuando pasa algo desagradable, como fue el problema del petróleo en el Golfo de Texas, en el Golfo de México, aquí aumentó el precio del camarón, en el lado de Ensenada y San Felipe. Es decir, cuando sucede algo en Israel con los palestinos, aquí nos beneficia. Cuando hay tormentas en Estados Unidos o alguna situación desagradable también de esa índole, nos beneficia de alguna forma y viceversa. Antier bajó el precio del gas, bueno, no es casualidad, son precios internacionales. Entonces, en esos temas globales, a mí me interesan muchísimo, me fascinan, me gustan. Y también es cierto que una de las situaciones que nos ha perjudicado a nivel global y por ende a nivel local es la falta de ética con la que se han manejado los gobiernos.
no solamente los empresarios, sino también los gobiernos con el gasto corriente y ese mal manejo de los presupuestos que han tenido, desde Estados Unidos, por supuesto, países europeos como Grecia y otros, que sigue Alemania salvándolos y salvándolos y salvándolos, y tenemos problemas de desempleo en España, problemas económicos en Francia, en Inglaterra, y todos estos asuntos básicamente es por falta de disciplina. Es una falta de disciplina en el manejo del presupuesto y es una falta de ética en la manera en que se manejan los recursos. O sea, fíjate que estás tocando un punto muy interesante, Europa. ¿Te acuerdas antes del 2008 pensábamos que el euro, que era una potencia? ¿Te acuerdas que se hablaba que hasta podría en un momento dado ser más fuerte que el mismo dólar, ¿no? Estábamos en esa polémica. Y lo que hablas ahorita es muy cierto. Alemania es el que está aguantando ahí el cerco. Yo pienso, ¿y si se cansan los alemanes? ¿Me entiendes? O sea, dicen que bueno, hay una codependencia también en Europa con ellos que no podría ser, que los alemanes no se les pueden rajar. Pero el mismo Francia me llama la atención porque también se declara con problemas fiscales, con problemas de pago, es decir, ahí hay como un abuso, ¿no? Y de el endeudamiento que hicieron ellos, que lo vivimos en otro país también hace algunas décadas, ¿verdad? Claro. Alguna época lo vivimos en México fuerte también. Dicen que Estados Unidos también anda en este problema, no más que no hay quien lo revise, ¿no? Quien lo audite, pero que sí han echado a andar la maquinita fuerte también, ¿verdad? Es delicadísimo. Exactamente. Sí. Vamos, y yo te redondearía, Arabia, también los árabes con problemas fuertes también, ¿me entiendes? Con gobiernos que tienen a los pueblos totalmente oprimidos por décadas, que no ven la suya el pueblo, y sucede lo mismo hasta con el mismo Japón, ¿no? Porque también tienen un problema fiscal grave, porque resolvieron muchas de sus crisis fiscalmente apoyándose. Y llega el problema del tsunami, los problemas de la naturaleza, el temblor, todo esto, y los deja también en un problema grave. Es decir, las potencias, los grandes en el mundo, heridos de muerte, podríamos hablar, ¿no? O sea, de veras que está como para los especialistas que pudieran platicarnos de esto, ¿no? Es sumamente interesante. Así es. Después de la Segunda Guerra Mundial, entramos en un periodo de estabilizar el mundo, como se encontraba en aquella época, entramos a la Guerra Fría, y luego entramos al término de la globalización, cuando las grandes potencias empezaron a necesitar más apoyos. Y luego entramos a un periodo así, digo, un resumen rapidísimo, ¿no? Entramos a un periodo con todo, digo, no es una palabra correcta, pero de bluff, ¿no? Y todo va bien y todo es esto, y en efecto se infló el concepto del euro, y mientras todo esto pasaba, Asia estaba trabajando. Asia estaba, y no me refiero a Japón precisamente, sino a estos tigres asiáticos, ¿no? Corea, Singapur, Hong Kong, China, todo esto. Corea. Pero estaban trabajando bajo un esquema no democrático. Estaban trabajando bajo un esquema de comunismo férreo. Así está muy suave crecer. Un comunismo capitalismo, podríamos pensar. Con un control gubernamental. Así crecemos muy suave. La verdad es de que, regresando al tema rapidísimo de Europa, sí, el problema de Europa fue que se dejaron descansarse en sus laureles. Y hubo mucha corrupción, hubo mucha falta de disciplina, como bien lo comentas. Los alemanes, yo estaba en Europa precisamente estudiando cuando los alemanes absorbieron, los alemanes de Occidente a los de Oriente. Yo estaba ahí físicamente y no querían. Cuando cayó el muro. Cuando cayó el muro, los alemanes del Occidente, y me consta porque ahí estaba, no querían absorber a los del Oriente. No, porque eran los pobres. Pues, porque eran los pobres. Los problemáticos. Y económicamente hablando, sabían que les iba a costar mucho. Así es. Sin embargo, fue una decisión más política por el entorno en el que se encontraba, y fue un periodo de recesión en Alemania. Sin embargo, inmediatamente lograron ponerlos a trabajar a Alemania de Oriente. Y como bien lo comentas, Alemania es quien domina la economía, si no de Europa, sino del mundo de Europa. De Europa. Es un hecho, La balanza comercial es la mejor del mundo, Sí, la pero balanza es porque comercial. son muy disciplinados. Lo que nos falta a gran parte del mundo es, y eso es global y local en todos sentidos, es entender que los alemanes son personas muy disciplinadas. Trabajan mucho, Así es. cumplen, Así es. así exigen,
Y no andan con cuentos, así es de sencillo. En el caso, por ejemplo, ahorita que hablamos de la globalización y todo, los franceses son más más artistas, glamour. ¿no? Más glamour, es como los italianos y los, bueno, que si los griegos son los más latinos, ¿no? Más. Ese tema cuando se hicieron las Olimpiadas en Grecia, es algo bien delicado hacer Olimpiadas y cuestiones de ese tipo porque te endeudas de tal forma que no terminas de pagar lo que debes, no lo recuperas en el evento. China ha crecido mucho, yo creo que China va a bajar, digo, y esto es una perspectiva. Ya está bajando, Y va a empezar a bajar un poco más, además de que es necesario que le baje, porque se revoluciona todo. Cuando empiece a abrirse de una forma más el tema de la democracia, que tarde o temprano va a tener que abrirse, en ese momento va a bajar su economía. Porque es muy fácil manejar un país, bueno, entre comillas, muy fácil manejar un país con tantas personas, con 1.000 millones o más de 1.000 millones de individuos, con un control, insisto, gubernamental donde no hay libertades. Eso es una realidad, donde la mano de obra es regalada o muy, muy barata y donde se la pasan trabajando, pero con un control férreo. Si en nuestro país, en estos años pasados, donde había más control gubernamental que el de ahora, que es una libertad enorme la que vivimos, y que nos ha costado, sobre todo a muchas generaciones como las que ha habido en los años anteriores, una libertad que existe en México, pero si hubiéramos aprovechado un poco más esa dictadura perfecta que mencionaba Vargas Llosa hace muchos años, la verdad es que hubiéramos salido adelante. Aquí el problema es de que no se aprovechó, se hizo paternalista el gobierno, en lugar de ser un gobierno productivo, con todo respeto y con toda atención y con todo detalle y cuidado. Pinochet lo hizo en Chile. Chile creció con Pinochet, esa es una realidad, pero creció por la mano dura del gobierno. La bota otra vez. La bota. En lugar de ser paternalistas en Chile, fueron muy duros, sí, hicieron muchas atrocidades, sí, pero eso fue lo que hizo que Chile saliera adelante. Cuando entró el primer presidente democrático en Chile, entre comillas democrático, porque era parte del equipo de Pinochet, las cosas fueron cambiando, pero siguieron con esa disciplina. Y por eso Chile se encuentra en los lugares en los que se encuentran, porque hubo en ese periodo dictatorial, hubo educación a fuerzas, hubo productividad a fuerzas, y hubo un control, insisto, muy interesante de parte del gobierno, pero lo supieron aprovechar, es decir, de lo malo que es una dictadura opresiva como la que fue en el caso de Pinochet o en el caso de China, sacan algo positivo. Igual pasó en España, nada más que también los españoles, ya no sé si sea porque somos latinos, pero también los españoles bajaron la guardia. Sí. Pero Franco dejó un gobierno, a final de cuentas, con una transición muy interesante. Yo me preguntaba por qué querían tanto al rey Juan Carlos, por qué lo quieren tanto en España. Y bueno, ya cuando uno estudia la historia, dices, bueno, la verdad es de que fue un proceso de transición muy, muy interesante el que se dio entre Franco y el rey Juan Carlos. Y eso salvó precisamente a que la España siguiera avanzando y siguiera adelante. Así que el cariño que le guardan a la monarquía, entre comillas, española, es muy interesante, aunque les ha fallado el Parlamento y les ha fallado la política, ¿no? Y han entrado la izquierda. Fíjate, aquí está muy interesante porque ves cómo triunfa la izquierda y luego ellos han tenido la alternancia también, ¿verdad? O sea, entra la derecha, la izquierda y de repente progresan, después bajan, es decir, pero ahorita me quiero referir a México. Ahorita vamos con este panorama global de un entorno muy difícil para México. Sin embargo, México tiene otras señales, ¿no? O sea, como un país subdesarrollado, la banca, pues aquí la banca no te presta ni un 5 si no estás bien. O sea, sí, ellos no tienen los problemas de la vivienda como lo traen nosotros. No. Las tarjetas de crédito son absolutamente rentables. Inclusive Citigroup, HSBC, a nivel mundial, o el resto de los bancos, porque no es más que Banorte, el único mexicano. El único que queda, sí. El único que queda. Pero fuera de eso, todos son rentables y con utilidades que han aguantado ahorita el resto de las empresas matrices que están bailando, ¿no? O sea, entonces, con una economía macro fuerte México, números de una reserva impresionante. Nunca antes vistas. Nunca antes vista, no sé, con signos muy buenos y por otros con unas debilidades muy grandes. ¿Qué sensación te da o qué podrías decirnos? ¿Cuál es tu opinión desde el lado del punto empresarial, desde el lado que te toca esa trinchera de ver
¿Cómo ves este México en este momento, después del informe del presidente, de su último informe? ¿Qué sientes aquí? ¿Cómo México, estamos? y creo que México, los mexicanos somos un país impresionante, somos un país francamente de estudio y de análisis. Así es. Ahorita que entraba aquí con ustedes, había un cuadro de Santa Ana, y bueno, con algunas palabras, algunas frases, pero yo creo que en el caso muy en particular de México, cierto es de que estas diferencias que se dan, donde al sector empresarial no nos ayuda a ser productivos, como el hecho de no tener créditos, como el hecho de que los propios ciudadanos o nuestros colaboradores o nosotros mismos nos financiemos con créditos de tarjetas de crédito con una tasa de interés altísima, donde el crédito a nivel mundial más caro es el mexicano, o con nuestros amigos de las telefonías, donde la telefonía más cara es la mexicana. Esas cuestiones económicas nos afectan en la productividad, en la competitividad de cada una de nuestras empresas. Y aún así seguimos, como bien dices, subsidiando vía las grandes empresas o los grandes bancos al resto del mundo. Y aún así, esto no es casualidad, se va dando una corresponsabilidad totalmente relacionada al tema de la cantidad de pobres que existen en nuestro país. La clase, por así llamarlo, la clase media se va disminuyendo, cada vez la clase la menos beneficiada va aumentando, y esto no es nada más porque sí, es porque es un problemón el que tenemos. Que no pasa a mayores, en teoría, pero el problema es de que va acrecentándose el número de personas que se encuentran en problemas muy graves en términos financieros, en lugar de que crezcamos realmente, porque sí. Por otro lado, dentro de esta especie de bipolaridad, Así es, ¿no? Así es, tenemos las reservas, que eso es lo que nos da estabilidad económica o macroeconómica. No nos la da la producción, no nos la da el Producto Interno Bruto. No. No. Nos lo da el Banco de México. El Banco de México con las reservas. Con las reservas que están, que básicamente está depositando, sacando el circulante y depositando, y eso es lo que nos da la fuerza. Yo creo que eso debe de ir cambiando. Y debe de cambiar, si no, yo no creo en los cambios radicales, porque los cambios radicales crean muchas carambolas que pueden ser negativas, pero sí un plan de cambio real en términos fiscales, en términos de competitividad, en términos de avances en esos sentidos son fundamentales. No. Yo te dijera, aquí hay una pregunta que es difícil que la contestes, yo sé, pero ¿qué le falta a México? Un líder, alguien que que agarre la bandera y diga, vámonos, porque ahorita hablabas de que estudiaste, tienes estudios en el extranjero, tienes estudios de globalización, ¿no? Y yo oigo a los líderes de este país, nadie habla de la globalización, ¿no? Nadie habla del lugar que tiene que ocupar México en el mundo. Nuestras empresas no somos competitivos, no somos empresarios que vayamos a competir a nivel global, ¿me entiendes? O sea, como que sí vienen y las transnacionales compiten y hacen utilizan nuestra ubicación, utilizan los tratados de libre comercio, la estructura fiscal que hemos armado, lo utilizan por cuestiones legales, fiscales, de costos. Pero los mexicanos, ¿me entiendes? Exportamos el 3% de la exportación global, o sea, los mexicanos. Entonces, esto muy pobre, pues tú sabes que mientras no seamos un país donde la balanza nosotros la tengamos controlada, cuando nuestras exportaciones le ganen a la importación, pues ahí dicen que está el desarrollo, ¿no? O sea, pero algo le falta a México, ¿no? Un soplido, algo mágico, dicen que falta el líder, falta. Y yo te dijera, ¿será el líder? ¿Será Peña Nieto? ¿Será? ¿Cómo ves tú todo esto? Yo creo que es un problema realmente de todos los mexicanos. Es decir... No es el gobierno. No creo que sea el gobierno. No creo que sea un líder. Está muy grande el asunto para que nada más sea el gobierno. Yo creo que, y lo hemos platicado con amigos como tú, personales acerca de este problema, y lo hemos platicado también en términos de Mexicali. Un amigo que respeto muchísimo, le preguntaba, bueno, ¿por qué Mexicali? Yo le preguntaba a él, en tu opinión, ¿por qué Mexicali no avanza como debería de avanzar? Teniendo todo lo que tenemos para avanzar. Así es. Tenemos una posición geográfica magnífica, todavía tenemos seguridad, todavía,
todavía tenemos agua, tenemos ciertos niveles, digamos, aceptables de capacitación. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué tenemos todavía esa mentalidad retrógrada en muchos sentidos? Esa falta de unión en otros y esa solidaridad en otros. Es esta cuestión cultural nuestra y bueno, tan sencillo como la culpa es de todos nosotros, la culpa de los mexicalenses, la culpa de los mexicanos. Yo creo que tenemos un problema muy serio que nace desde el problema de educación. Y no me refiero al sindicato y a todos estos temas, no. Me refiero a la educación que viene desde la época en que México fue conquistado por los españoles, todo el proceso que se dio con los españoles y la independencia, entre comillas, que se dio, la revolución, entre comillas, que se dio, la falta de identidad que tenemos todavía algunos mexicanos, esta cultura de la gandalle, de ser agachones o de ser orgullosos en conceptos o en términos o en asuntos que no debería de darnos orgullo. Esta educación que me tiene muy mortificado además porque el tejido social está rompiéndose de una manera enorme y que ya no sabemos, o sí sabemos, bueno, es una combinación entre el problema escolar, no importa si son privadas o públicas las escuelas, un problema real de educación en las escuelas, y un problema real de educación en nuestras propias casas. Y evidentemente lo vamos heredando, esta memoria histórica. Entonces y te lo agradezco mucho acerca de la empresa donde yo trabajo. La empresa donde yo trabajo tiene 82 años y tenemos una memoria histórica que va pasando del abuelo fundador al padre, a la tercera generación. Y bueno, esa memoria histórica basada en disciplina, en trabajo, en honestidad, en esfuerzo, es la que se va heredando, no el recurso, no el dinero, no la mesa, sino la memoria histórica. Y eso es lo que te da cierta capacidad de análisis y de trabajo, y de tu forma de ser y tu forma de trabajar. Creo que ahí es donde nos ha fallado. 40 y tantos años. 82 años 80, tiene la o sea, sí. En Estados Unidos hay empresas que sobrepasan los 100, Así o sea, es. y ya las consideran ejemplos. Una empresa que pasa la segunda generación es muy difícil, la tercera es más difícil, Es o sea, muy difícil, tiene que haber y aquí lo hemos platicado con especialistas que saben del manejo, porque en México el 80 o 90% de nuestras empresas son familiares, o sea, ese es otro asunto que tendríamos que analizar, ¿no? Y no se analiza. Y no se analiza, porque y hablar de esto es hablar de que ayuda a la mujer, ayuda a los hijos, a todos, la preparación. Es más, yo el otro día estaba oyendo alguna marca internacional que hablaba de que ellos ya tenían cuarta o quinta generación, ¿no? Entonces, en el consejo de administración recibimos 2 por generación, pero con el perfil que se tiene que llenar, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, estudios, idiomas, experiencia, no podemos darles el trabajo por ser de la familia. No, eso es un error enorme. ¿Verdad? O sea, y sucede. Y sucede, o sea, ¿entiendes? Entonces dicen, no, es que no se trata de mantener, se trata de progresar, de evolucionar en la empresa, ¿no? Pero fíjate, yo lo he dicho en varias ocasiones a diferentes personas, les he comentado, la base es disciplina, trabajo, así es, honestidad, no atajos, no querer hacer tranzas, dejar de pagar impuestos, no, es trabajo, es honestidad, es cumplir la palabra empeñada, y nadie cumple la palabra empeñada en general, y eso es terrible, pero esa es la cultura, es un problemón, y si tú la cumples, entonces tú eres el que no forma parte del club de Toby. Hombre, por favor, es al revés. Pero si hay una generación que viene empujando, yo siento gente que sí quiere que cambien las cosas, o sea, ¿sí me entiendes? No podríamos pensar, yo pienso que generacionalmente hay un hartazgo, ¿no? O sea, quiere la gente que venga el cambio, no sé si me entiendes. Y a favor, yo siento que ya sentimos que México debe tomar su lugar, los empresarios, los estudiantes, todo el mundo donde le toca y empujar, ¿no? ¿O cómo sientes? Totalmente de acuerdo, porque además ya tenemos la experiencia. Algunas personas, ahorita que veo el tríptico del Foro Leva Mexicali, cuando nació todo este esquema, todo este asunto, toda esta idea del Foro Leva,
algunos empresarios muy importantes en el Estado, económicamente hablando, honestos, trabajadores, tuvieron, bueno, me compartieron sus ideas, obviamente, y parte de sus ideas era hablando de empresas familiares, y ellos, 2, 3 de ellos me comentaban, bueno, hay veces que prefiero que mis descendientes no participen activamente en la empresa. Y bueno, y eso es correcto. Es decir, el hecho de que tú seas el hijo o el nieto o el sobrino no quiere decir que seas el mejor. Hay que encontrar el mejor perfil para que la empresa pueda seguir trascendiendo. Y eso es bien importante. Lo único es que también los latinos nos llevamos mucho por el tema de la cuestión emocional, emotiva, ¿no? Y esa cuestión emotiva a veces nos gana. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo. Ya con todo el aprendizaje que hemos tenido, yo estoy seguro que podemos fortalecer esas empresas familiares, pero se va a requerir, la economía y la política siempre van de la mano, desde en toda la historia de la humanidad, así ha sido y así va a ser. Y no va a cambiar. No puede cambiar además, a final de cuentas, si un tlatoani que tenga un control absoluto ya no existe, ya no funciona. Entonces, yo soy la idea, por ejemplo, lo que comentaba ayer el presidente Calderón respecto a apoyar al presidente electo Peña Nieto. Yo siempre lo he dicho aquí en Mexicali, es quien esté en el gobierno municipal hay que apoyarlo, quien sea el gobernador hay que apoyarlo. Tal vez para sus servidores es muy sencillo decirlo porque no tengo militancia política. Tal vez para quienes sí tienen una militancia política les cueste mucho trabajo esa aceptación. Sin embargo, he visto que también es posible y más nos conviene y más nos vale a todos, ¿no? Pero yo pienso que hay que elevar un poquito el pensamiento, el espíritu, ¿me entiendes? Y ver, si le va bien al presidente de la República, nos va bien a todos. Si le va bien al gobernador, nos va bien a los bajacalifornianos. Si le va bien al presidente municipal, nos va bien a los mexicalenses, ¿me entiendes? O sea, yo siento que buscar que nos vaya bien a todos, ese sería el principio de esto, ¿no? Y la verdad es de que es la única fórmula. Todas las demás ya han sido probadas. El dar golpes bajos, el manejar un esquema diferente al que estamos platicando, ya ha sido probado. Así es. Y francamente no funciona. No funciona. Tan es así que estamos en las condiciones en las que estamos. Ni para los patrones, ni para los empleados, ni para los sindicatos, ni para el gobierno. Para nadie funciona. Porque cada quien jala para su lado y no podemos caminar, ¿no? Para nadie funciona. Por eso es que hemos insistido desde este punto de Coparmex en que podemos... Y hemos podido contar con el apoyo y estar juntos en un solo salón, y ayer lo comentaba, estar juntos en un solo salón, personas, empresarios de todos los sectores económicos de la ciudad, políticos de todos los partidos políticos, los 3 niveles de gobierno, líderes sindicales, líderes patronales, ciudadanos, profesionistas. Hay una gama enorme de personas, estudiantes, y que en Mexicali, muy en particular en Mexicali, podemos estar todos en un salón platicando, dialogando y encontrando soluciones, y esto con todo respeto entre unos y otros me parece que es formidable, y es la base que vemos que Mexicali tiene para poder trascender y mejorar las condiciones, muy en particular, sin olvidar que siempre va a haber temas que desde el Distrito Federal se manejan, y por eso sé que también tenemos que tener mucha atención lo que sucede en el centro del país, ¿no? Que de repente toman allá decisiones sin conocer bien lo que sucede en la frontera, ¿no? Y que nos afectan, ¿no? Sí, nos afecta. Muy bien, vamos a unos compromisos comerciales y volvemos. En nuestro mundo aduanal, las fronteras no existen. Coordinamos desde un mismo lugar servicios integrales de importación y exportación entre ambos países y el resto del mundo de manera fluida y rápida, gracias al respaldo tecnológico más avanzado y a nuestras alianzas estratégicas internacionales que son garantía para su negocio. World Traffic. La crisis es un doble reto. Para el trabajador, permanecer en su empleo. Para el empresario, estar vigente cuando menos hasta el 2011. Tenemos una oportunidad de demostrar nuevamente la calidad ejecutiva que existe en Baja California. En World Traffic creamos un paquete de apoyo anticrisis que incluye nuestra atención personalizada, nuestra agencia aduanal, nuestro almacén en Caléxico y una alianza estratégica de primer nivel para soportar tu operación de comercio exterior. Estamos a tus órdenes. Argentina 826-565-3377. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México,
protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Estamos platicando con Guillermo Galván Sariñaña, presidente de Coparmex Mexicali. Memo, bueno, te involucras, vas a cumplir 2 años en Coparmex, ya traes bueno, en tu vida profesional callo, pero ahorita ya muchos años en Coparmex también en el consejo, pero ahorita ya traes una idea de lo que se maneja y a nivel macro, a nivel empresarial, los temas, cómo se dividen en el consejo, ¿verdad? Los temas por cámaras y instituciones, cómo los manejan. Bueno, ustedes han traído fuerte la educación. Inclusive trajiste a Claudio X González por ahí a que expusiera algún tema. Obviamente Claudio es pues de los referentes, su papá es de los monstruos de la iniciativa privada en México, ¿verdad? Un tipo pues que hablas de Claudio X González es como el VIP, ¿no? de nuestro país, ¿no? Ok. Oigo alguno de los temas, veo el resumen y él habla de esto, de que en matemáticas estamos en el lugar número 51 en el mundo, ¿ok? Que la educación es mala, aún la privada, dice, ¿no? O sea, está mal la educación, hasta la privada las tenemos mal. En algunas cosas en la primaria vamos bien, se descomponen totalmente en la secundaria y nos vamos al hoyo con cuestiones de lectura y etcétera, etcétera. Ay, espérate. Ok, propone que debemos de ser más horas de trabajo, los hijos en las escuelas, ¿verdad? Más años tenemos que estudiar, tenemos que aprender como aprenden a nivel mundial, tenemos que tener una rectoría del Estado en la educación y tenemos que educar a los maestros. Es decir, dame tu opinión, ¿qué piensas de esto? ¿Verdad? Porque yo sé que son conceptos como que suenan muy fáciles, pero cada uno es todo un tema, ¿no? Sí. O sea, pero vámonos a lo global y a ver cómo le podemos entrar aquí a este tema de Claudio. Y es parte de lo que platicábamos hace unos minutos, porque todavía dentro de los diversos sectores empresariales aquí en Mexicali, amigos y bueno, fueron 400 personas las que asistieron a este desayuno que comentas. Había personas que no sabían quién era Claudio X González
No es posible. Pero no chavitos o no jóvenes, que dices, bueno, a lo mejor se les pasa. No, gente de tu edad, de mi edad, que no sabía quién era Claudio X González, ni siquiera el papá. Entonces, ahí donde dices, bueno, mi hermano, pues algo está fallando, ¿no? Sí. Y fue algo muy platicado con otro grupo de amigos, no con el afán de criticar ni de burla, no, sino es preocupante el hecho de que aún en Mexicali haya esta falta de conocimiento global, como platicábamos, y nacional. Necesitamos leer más todos, necesitamos involucrarnos y leer los periódicos y bueno, saber lo que está pasando en México y en el mundo, ¿no? Y podemos hacerlo. Sin embargo, Claudio, tuvimos oportunidad de platicar con él una noche antes, hubo una cena con el grupo en Coparmex hay 5 vicepresidencias, una es la vicepresidencia de Mujeres Empresarias, que es la primera vicepresidencia que existe en un Coparmex, en un centro empresarial de Mexicali, de cualquier parte del país. Eso no pasó en ninguna parte del país. Y eso habla mucho acerca del empuje que tienen las mujeres y que, bueno, vía Coparmex existe el canal donde pueden desarrollarse y se desarrollan como otras y como todas las vicepresidencias dentro de Coparmex. Entonces... que la tiene Rosa Isela. Que está Rosa Isela Ibarra. Que empuja muy fuerte, ¿no? Rosa Isela Ibarra, Natalia Figueroa, son 30, Rosa León, por supuesto, son 30 mujeres empresarias de diferentes giros que trabajan muy fuerte en muchos sentidos y uno de ellos es el tema de la educación. Como otros que manejan. Y nos da muchísimo gusto tenerlas. En Coparmex ya son 3 consejeras mujeres de los 24 que somos parte del Consejo de Coparmex. Pero bueno, regresando al tema de Claudio, cenamos con él una noche antes y en corto, platicando donde más puedes conversar, pues en y en otros sentidos, un tipo... que es doctor en Derecho por parte de la Libre de Derecho, un tipo que sabe, que conoce. Él trabajó con Zedillo en el periodo de Zedillo. Ciertamente es una persona pudiente de sus familias cercanas al poder económico y poder político. De sábana fina. Sábana fina, sí. Entonces, nació sábana fina. Muy amable, muy amable, sin poses, sin nada, absolutamente muy sencillo el tipo. Pero él hacía y hace los comparativos ciertamente a nivel internacional. Es decir, él nos está comparando con Corea, con Finlandia, con otros países que son también miembros de la OCDE, como somos nosotros. Recordemos que ahí está José Ángel Gurría en la OCDE y tampoco lo hemos podido aprovechar adecuadamente. Así es. Pero bueno, el caso es de que él mismo comenta que está seguro que él no verá un cambio educacional en el tiempo que le queda de vida. Él tiene 49 años, apenas cumple 50 en enero, es joven. Y según los cálculos que ellos manejan, como bien dices, en el centro del país tienen mucha información, según los cálculos que ellos manejan, para que haya una mejora educativa real, requerimos muchísimos años. Y sí, tiene posiciones muy claras respecto a lo que, en su opinión, o en la opinión de este grupo que representa, que es Mexicanos Primero, hace falta hacer. Hay quienes pensamos que muchas de las cosas que ellos piensan son reales, otras no nos constan. Yo soy de la idea, por ejemplo, de que el sindicato no hay que satanizarlo. El sindicato no es perfecto como cualquier otro organismo o grupo que tiene la historia que tiene. Igual Claudio comenta que hay muchísimos maestros que trabajan con muchísimo amor y que están muy capacitados. Pero el problema es esa situación inicial de no saber ni siquiera cuántos maestros existen y el no saber cuánto se les paga. Y ¿Y cuántos son aviadores? ¿Y cuántos son? Como puede haber en otras instituciones. Sí, sin buscarle. Él me decía, ustedes en Coparmex manejan mucho el tema fiscal, por ejemplo, pero no han buscado una reforma educativa. Bueno, en nuestra opinión el tema fiscal es fundamental porque lo vemos como un crecimiento económico muy particular. Si no hay una reforma fiscal, no hay un crecimiento económico bajo los estándares actuales. Si no hay una reforma energética, no existe un crecimiento económico. Ellos lo ven más allá, tal vez también como bien dices, por la cuna en la que vienen, ¿no? Ellos pueden darse el lujo, que deberíamos de hacerlo todos, de ver a largo plazo. Nosotros se a veces sitúan a otro nivel. Pues sí, es que nos peleamos el taco diario, ¿no? Luchando la gasolina, ¿no? Bécanos y con todo gusto. Pero bueno, en el fondo, el problema educativo
ya viéndolo desde su punto de vista, desde su perspectiva, pues caray, si no hay educación, pues difícilmente podemos competir, que es lo que él decía. Así es. ¿Cómo vamos a poner a competir a nuestros muchachitos de, no sé, 8, 10, 12, 14, 15 años contra jóvenes de otros países que tienen un altísimo nivel? Pues simplemente vamos a seguir siendo mano de obra barata y hasta ahí vamos a llegar. Y el nivel de vida a 50, 100 años no va a aumentar. Entonces, yo creo que, como platicábamos hace rato, los cambios o los ajustes se deben de ir dando en forma paulatina. Y en ese sentido me parece que, y así ha pasado en todo el mundo, no puede ser en forma drástica, pero sí el hecho de que se dé esta apertura que no se daba hace 20 años, de poder platicar, comentarlo, decirlo. Ahí estaba el secretario Santillán, iba a llegar el gobernador, pero tuvo un detalle con el avión y se atrasó en la pista del aeropuerto. Estuvo el presidente municipal, hubieron líderes sindicales. Es decir, el hecho de que podamos hablar así, de esa forma, creo que es propositivo. Entonces, yo conozco bien, más o menos bien a los maestros, pues yo estudié en escuelas públicas aquí en Mexicali. Y al estudiar en escuelas públicas, la primaria, la secundaria, la preparatoria, pues la verdad es de que entiendo mucho de los problemas y de las carencias que tienen los maestros, las vivimos. Pero también tuvimos muy buena educación en una época. Hoy en día yo tengo la oportunidad de ir a escuelas públicas y privadas y a platicar con los muchachos, y ciertamente aquí en Mexicali he visto de todo. Y cada día me acerco más a los muchachos porque me mortifica enormemente algunas cosas que vemos y que escuchamos cuando dialogamos con ellos. Si tú entras, yo no soy maestro, ni mucho menos, pero si tú entras a una clase, a una clase de la universidad o del CETIS o de la UVM o de Xochicalco, o de cualquier universidad que sea, no importa cuál, o de una preparatoria, sí llegan a veces momentos en que te asustas, en que escuchas cosas como yo soy capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Y ese tipo de frases, y cuando les preguntas, oye, y sabes, no sé, por ejemplo, ¿quién inventó el Internet o cómo se creó el Internet? No tienen ni idea, güey. Y cuando les preguntas de la historia en general, no tienen ni idea de la historia de México, lo que platicábamos acerca de la dónde cultura. venimos, por qué ha pasado. Nada. El lenguaje, nuestras Entonces costumbres. dices, Dios, pues algo está pasando. Y sucede, y lo he visto en escuelas privadas como en escuelas públicas, como también he tenido muy buenas experiencias. No todos así, ¿no? Pero estás tocando un punto muy interesante. Los jóvenes. Vemos yo soy 132, que explota como bomba, ¿verdad? De un asunto de la nada, sale un problemón, ¿verdad? Para Peña Nieto, para el gobierno, ¿verdad? Y ahorita pues siguen en protesta. Lo raro es que nosotros pensábamos que fueran del UNAM, que fueran del Poli, ¿verdad? Pero vienen del Ibero, del ITESO, ¿verdad? O sea, oye, espérame, de la NAHUAC, de la NAHUAC, o sea, de la Libre de Derecho, o sea, de las mejores, la Salle, ¿me entiendes? De las mejores universidades de México, donde sus papás para mantenerlos, o aunque estén becados, son gente de un buen nivel, dices tú, y andan en un asunto político de darse a notar. O sea, y yo te dijera, es también como que ven una pared, ¿no? Porque salen y yo siento una desesperación de que, bueno, estudian, saben idiomas, traen la maestría, pero no hay trabajo, Guillermo. O sea, prácticamente en México no hemos podido encontrar el modo de abrir empresas y de empresas rentables, ¿no? O sea, y que abran las puertas a los profesionales, ¿no? Porque, pues sí hay puestos, pero están ocupados, ¿no? O sea, sí hay empresas, pero pues ahí está el contador que tiene 15 años y es de toda la confianza. No va a llegar un contador más barato y lo va a mover, pues no es cierto, ¿me entiendes? O sea, ¿qué sientes de eso? Sentimos un enorme compromiso con el tema y me han pedido los, entre comillas, viejos capitanes de empresa del estado de Baja California, me han pedido, y estoy convencido de eso, de promover más y mejores empresarios. Las escuelas, en general, las universidades, no promueven el quehacer empresarial. No está mal, al final de cuentas, que uno se dedique a una cosa, u otra, pero no te crea ninguna escuela, incluida donde yo estudié, dejó de hacerlo, y ahorita lo está retomando, dejó de hacerlo hace 10, 12 años, y está retomando el tema de crear empresarios.
Por lo menos que tengas la opción de ser empresario, si así desea hacerlo, pero con conocimientos para ser empresario y con la mentalidad de empresario. No quiere decir que salgas y quieras el puesto de director general, no, es crear empresa. Muy diferente, o digamos, sería complementario a ser emprendedor, porque el tiempo de vida de un emprendedor es muy corto, porque precisamente no estamos preparados para ser empresarios. Entonces, algo que hemos insistido y seguiremos haciéndolo, dentro y fuera de Coparmex, lo seguiremos haciendo, es que no solamente creemos más y mejores empresas, sino más y mejores empresarios. Los planes de estudio están mal, de la universidad, del CETIS, del TEC de Monterrey, de la Ibero, de la Anáhuac, de cualquier escuela, no importa de cuál, están mal. No están hechos para crear empresarios. Los empresarios no vamos a dar clases. Yo les decía a nuestros amigos del Consejo ya hace tiempo, y lo hemos comentado en varias ocasiones, debemos de ir a dar clases. Digo, no todos, ¿no? Los que puedan y los que tengan la forma. Pero sí hay, y sí, fíjate, que estás tocando un punto importante, porque el empresario, y más el de mediano éxito o éxito, pues se refugia en su quehacer diario, ¿verdad? Y lo que menos le interesa es que, bueno, dame una clase, dice la raza, es que no me pagan ni la gasolina para ir, ¿no? O sea, no gano ni para ir con la... Pero no es la gasolina, es devolverle a la gente, lo que nos ha dado, ¿verdad? O sea, México, como dices tú, esta escuela pública, ¿verdad? Que con el pago de impuestos fuiste a estudiar, ¿verdad? Pues hay que devolver también, ¿verdad? O sea, pero es difícil por los tiempos, pues, ¿me entiendes? O sea, pero sí es cierto, yo sí creo que hubiera un compromiso de educar y de meternos a la aula y, ¿sabes qué? Vamos a hablar de las realidades, vamos a hablar de las empresas y no hablarlo de machete, pues. No de machete, sino con experiencias reales. Con la experiencia, así es. Y que se una este tema, fíjate qué bueno que lo comentas porque ya se nos había olvidado, se une este tema con el asunto de ser emprendedores. Así es. Porque cuidado, el ser emprendedores y quebrar, invertir el poco recurso que tienes y quebrar al año, 2 años, es muy triste. Es muy triste. Tengo que cerrar el tema de educación porque necesito hablar contigo de otras cosas. Pero estamos hablando de escuelas con autonomía, estamos hablando de padres con educación, estamos hablando de un gasto transparente y eficiente en las escuelas y estamos hablando de fin a los sindicatos. O sea, nada más para cerrar el tema que marcó Claudio González, ¿no? O sea, pero yo me voy a ir al foro Eleva Mexicali. Sí. ¿Ok? 2012. 2011 con éxito, te avientas como el Borras, ¿verdad? Y dices, voy por él y vamos a elevar Mexicali. Alguna gente no lo entiende, nosotros sabemos, bueno, traías otra comisión por ahí, la pintura y y échale para adelante, vamos a quitar el grafitis y vamos a darle, y llegas a un foro que es un resumen de Eleva Mexicali. ¿Qué vamos a elevar? O sea, bueno, ¿qué quieres elevar? De entrada, nada más hago un pequeño paréntesis. Todo Solo Mexicali, que es el organismo, la asociación civil ciudadana, donde participan miles de personas, sigue avanzando. Sigue caminando. Sigue caminando, y de hecho tenemos un partido masivo el 6 de octubre, todos están invitados, y todos los días trabajamos, pero no en limpiar la ciudad en sí, lo hacemos, por supuesto. Sigue el proyecto ahí. Todos los días, y cada día se suman más empresas, y más organismos, y más ciudadanos, y por eso es que Mexicali está más limpio. Hasta el gobierno se ha sumado. No, siempre el gobierno municipal, estatal y federal. Mira, la iglesia se ha sumado, hasta los seminaristas nos apoyan, el ejército se ha sumado a esas labores de ordenamiento público. Es cumplir los reglamentos municipales, hacerlos cumplir. No podemos vivir en una anarquía como en la que vivimos. No podemos vivir en una anarquía en la cual ningún reglamento se cumpla. De ahí pasamos a un problema cultural y lo que deseamos en Todo Solo Mexicali, no yo, miles de personas que son voluntarios y que trabajan en pro de la ciudad, en beneficio de la ciudad, porque tenemos hijos y porque nos mortifica, es de que se logre este cambio cultural al cual todos deseamos llegar, porque si no se cambia la cultura, la ciudad va a seguir como sigue, que es en malas condiciones, en todos sentidos. Aquel que no cumple un reglamento tan elemental como el de imagen, como el de limpia, no cumple otro. Es una cuestión real. Y eso pasa en todo el mundo, lo hemos estudiado, así es. Y bueno, eso sigue avanzando. Yo entré a Coparmex, como bien lo comento, somos socios hace muchos años, pero me invitó a participar Nacho Áviles, y como vicepresidente de Participación Ciudadana, me eligen presidente de Coparmex, y entonces nace la idea
de que los empresarios debemos de promover a la ciudad de Mexicali. Debemos de lograr un espacio donde con libertad, sin ser financiados por recursos federales, podamos enseñar de lo que somos capaces de hacer en la ciudad de Mexicali, que podamos mostrar las bondades de la ciudad de Mexicali y que podamos mostrar a la ciudadanía en una forma digna, desde la presentación hasta el fondo, la forma y el fondo de todo lo que ha sucedido en el Foro de la Mexicali, que podamos mostrar además conocimientos, capacitación, conferencias, y sin fines de lucro, porque no tiene ningún fines de lucro, y por eso es de que hemos logrado, logró en el 2011 y se logrará en el 2012, que sin obtener ganancias, en lo más mínimo, sí se logre un conocimiento que sea incluyente, no excluyente por el tema de los precios, y que se logren más negocios y que se logren cosas positivas para la ciudad de Mexicali. Y es más, está dentro de los estatutos de Coparmex, es nuestra obligación promoverlo, promover la participación ciudadana y el desarrollo empresarial sin descuidar a la comunidad y sin descuidar a nuestros colaboradores. Es parte de los estatutos de Coparmex como sindicato patronal. Ok. Estás hablando que en el 2011 trajiste 26 patrocinadores, ahora hay 36, 2012. Sí. Traía 120 expositores, 2012 trae 158 expositores. Había un día de pláticas empresariales, ahora traes 3 días con 11 pláticas empresariales, traías 10 conferencias, sigues con las 10 conferencias, ¿verdad? Y con 14,000, casi 15,000 asistentes. Si yo te dijera, ¿qué esperas de esta nueva convención, reunión de este foro Eleva Mexicali? ¿Qué esperas de ella? Lo que deseamos es de que los mexicalenses participen, que vayan. Ya logramos ciertamente la confianza de los sectores empresariales, de empresas que decidieron poner recursos económicos para que se lleve a cabo este esfuerzo a través de stands, empresas que decidieron que es un buen lugar de escaparate para poder vender sus productos y servicios. Las conferencias a través de carnets, que son precios muy razonables, porque insisto, hasta los conferencistas han venido con tanto gusto a Mexicali, que aquellos que cobran, que son pocos los que cobran, lo hacen de veras en forma muy razonable. Y como insisto, no hay fines de lucro, hasta el concierto que vamos a tener, un mini concierto que vamos a tener en la noche del 10 como clausura. Con las Exflans. Sí, es en beneficio de instituciones de beneficencia. Es decir, no hay nada, no hay por donde le busques, no hay nada negativo. Lo que buscamos es finalmente que se eleve el nivel, como bien dices, de la ciudad de Mexicali, de todos los que podamos y deseamos participar. Hemos pedido a los empresarios que permitan que sus colaboradores vayan, que a las escuelas ya logramos que el CETIS y la universidad en todo el estado de Baja California, así como las demás universidades, dejen que los chavos vayan, claro, justificado y que cumplan con un trabajito, ¿no? Sí. Les hemos otorgado a cada universidad un stand para que sus emprendedores pongan sus productos y servicios, y Coparmex no los va a calificar, les va a hacer una especie de recomendaciones para que funcione mejor su empresa. Entonces lo que buscamos es que más personas vayan, que más personas participen. Ya el sector empresarial, como bien comentas, ya está listo. Les estamos dando capacitaciones, los conferencistas están preparados para venir, hemos recibido mucha colaboración y apoyo de parte del gobierno del estado y de parte del gobierno municipal. Y bueno, esas son de las cosas que se dan en Mexicali y que debemos aprovecharlo. Mira, va a haber hasta un Mexicali Bus, por ejemplo, donde va a haber rutas al Valle de Mexicali. Muchas personas no conocen el Valle de Mexicali, para inversionistas locales o extranjeros. Y van a haber empresas, van a haber... van a haber empresas. El campo. El campo, San Felipe también, por supuesto. El turismo. El turismo. Lugares históricos en Mexicali. Mexicali tiene 109 años, pero tiene 259 lugares históricos nada más en la sección segunda y en el Pueblo Nuevo. Es decir, va a haber una serie de situaciones en un museo regional, porque si no entendemos las raíces de donde venimos, me parece que nos falta la guía. Y sí tenemos que entender de dónde venimos, seamos de aquí nacidos o no, pero a final de cuentas la historia es fundamental. Entonces va a haber un escaparate muy interesante de muchas situaciones que se van a llevar a cabo en esos 3 días, en forma sencilla, pero digna, insisto mucho en eso, sin bluff, sin exageraciones, ni locuras, ni cosas que están fuera de lugar, desde nuestro punto de vista en Coparmex, porque no soy yo, es un comité que trabaja en el Foro Eleva Mexicali. Así es. Entonces, a través de un muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, sin descuidar el trabajo de Coparmex,
Muchas personas están esforzándose para que Mexicali se posicione a nivel estatal y por supuesto a nivel nacional. Y vendrán también personas de otras partes del país y personas de otras partes de Estados Unidos, seguramente de California, que no, el año pasado vinieron personas, empresarios de California, del norte de California, que nunca habían venido a Mexicali, que no conocían lo que era Mexicali y no venían por miedo. Y dices, ay, digo, ¿cómo es? Caray, también lean un poco, ¿no? Pero bueno, es una realidad. La realidad es de que queremos que Mexicali se posicione y que obtengamos más y mejores inversiones y que todos participemos, ¿no? Y sintamos orgullo de ser mexicalenses con todos los productos y servicios que tendremos en el Foro Leva Mexicali. Muy bien. Te deseamos mucho éxito. Esto va a ser en el Centro de Convenciones el 10 de noviembre. Es decir, 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Son 3 días. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Todavía hay tiempo para que la gente se ponga las pilas y la gente que quiera participar, que esté con ustedes. Que participe. No se van a arrepentir. Muy bien. Guillermo Galván, Sarinaña. Sariñana. La tercera es la vencida. Sí. A nombre de las ciudades de maquiladoras de Tijuana y Mexicali y Eshon, Baja California. Gracias por acompañarnos. No, hombre, muchísimas gracias a ti, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En nuestro mundo aduanal, las fronteras no existen. Coordinamos desde un mismo lugar servicios integrales de importación y exportación entre ambos países y el resto del mundo de manera fluida y rápida, gracias al respaldo tecnológico más avanzado y a nuestras alianzas estratégicas internacionales que son garantía para su negocio. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Eshon, Baja California. Gracias por acompañarnos.